Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompañará como moderador de diferentes acciones educativas que tenemos para ustedes a lo largo del año. Para Positiva Educa es un honor tenerlos conectados en este espacio académico en el que estamos dando inicio a nuestras acciones educativas virtuales 2024, que vienen cargadas de muchísimas experiencias, formación y enseñanzas, con las que buscamos crear un ambiente seguro, promoviendo la promoción y prevención en nuestro entorno laboral y cotidiano. Muchas gracias por ser parte de nuestra familia. Sin más preámbulo, el día de hoy estaremos con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres, con la temática titulada Sesión 1, Orientación y herramientas que fortalecerán en las empresas las capacidades de acción en el macro de los efectos del fenómeno del Niño y otras amenazas naturales actuales. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en gestión del riesgo y desarrollo. Doctor Aristizábal, muy buenos días y bienvenido. Hola Paola, muy buenos días. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por estar conectados el día de hoy. Para mí, como siempre, es un honor poder compartir los conocimientos en este espacio tan agradable. Y bueno, como ya les dijo Paola, pues hoy vamos a tener una jornada un poco enfocada hacia los temas de el cambio climático, frente a los temas del fenómeno del Niño. Y vamos a dar unas herramientas y unas orientaciones frente a lo que podemos hacer nosotros como empresas, basados un poco pues en lo que tenemos como normatividad actual y una circular emitida por el Ministerio también en estos días. Entonces, Paola, te agradezco si podemos arrancar con la evaluación, por favor. Muchas gracias, doctor. Así es. Vamos a dar inicio vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿El fenómeno del Niño es un efecto del cambio climático? Esto es A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 93%, B, falso, 7%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿El fenómeno del Niño afecta a todo el país por igual? A, verdadero, B, falso. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A, verdadero, 65%, B, falso, 35%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Las amenazas se dividen naturales y antrópicas? A, verdadero, B, falso. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, verdadero, 86%, B, falso, 14%.
Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Aristizábal. Bueno, Paola, súper, muchas gracias. Esas preguntas las vamos a ir resolviendo a lo largo de la conferencia y esperamos pues al final volver a tener la participación de ustedes para poder ver si quedó claro o no estos temas que tienen pues un sinnúmero de mitos alrededor de ellos. Entonces vamos a iniciar primero pues con una frase muy buena que me gusta mucho y es que los desastres no son naturales. Normalmente, frecuentemente oímos en las noticias y demás un desastre natural, pero los desastres no son naturales. Los desastres tenemos amenazas y vulnerabilidades de origen natural, de origen antrópico, que vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, la naturaleza no es la que nos genera los desastres a nosotros, sino tal vez la ubicación de nosotros como comunidad o como zona urbana en donde nos metemos, donde no nos debemos meter. Pero lo abordaremos más adelante y lo hemos abordado en algunas otras conferencias. Entonces vamos a tener tres momentos principales, que va a ser la normatividad actual que tenemos frente a estos temas del fenómeno del Niño y gestión de riesgos de emergencias y desastres. ¿Cuál va a ser una visión general de las empresas y cómo seleccionar metodologías frente a cómo tener una identificación de amenazas y vulnerabilidades? Y cómo podemos generar una estructura documental o qué nos pide actualmente la circular de la estructura documental frente a los temas del fenómeno del Niño. Como objetivo general, tenemos que dar a conocer a los participantes las herramientas a implementar en la gestión de riesgos de emergencias y desastres. En el contexto empresarial, es un tema diferente al contexto territorial, frente al marco del fenómeno del Niño. Bien, listo. Entonces tenemos tres objetivos específicos también. Inicialmente vamos a recordar los objetivos de la gestión de riesgos de emergencias y desastres. Vamos a explorar cuáles son las herramientas para hacer identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades en el marco de los fenómenos climatológicos que tenemos actualmente en nuestro país. Y también vamos a explorar algunas herramientas para hacer identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidades. Inicialmente vamos a arrancar un poco como cuál es el contexto del fenómeno del Niño y cuál es el contexto actual frente al fenómeno del Niño. Y vamos a intentar entender algo muy fundamental y clave para poder pues desarrollar un poco la idea frente al fenómeno del Niño y de la Niña. Primero que todo, tenemos que entender que el fenómeno del Niño no es un fenómeno de cambio climático generado por el cambio climático. El fenómeno del Niño es un fenómeno de variabilidad climática, es algo que se presenta frecuentemente en nuestro planeta y que se desarrolla principalmente en el océano Pacífico tropical, hacia la línea del Ecuador, en donde nosotros estamos pues ubicados actualmente. ¿Y cómo se puede monitorear? Primero que todo, lo que tenemos que monitorear son las condiciones de temperatura de la superficie del mar en el Océano Pacífico principalmente, y ese es el indicador más poderoso y frecuente utilizado para señalar el estado de la evolución posible del fenómeno del Niño. A medida que la temperatura va subiendo, empiezan a determinar si puede llegar a generarse un fenómeno del Niño o no en nuestro país. Entonces podemos ver acá en este mapa que se les presenta a continuación, en donde tenemos la predicción climática de la precipitación. Pues es una predicción entre diciembre del 2018 y 2019, es un mapa ejemplo, ahorita vamos a ver unos más actuales, en donde podemos llegar a tener cuáles podrían ser los efectos del fenómeno del Niño en nuestro país. Y vemos que en la parte inferior de nuestro país o en la parte suroccidental de nuestro país, tenemos una probabilidad por debajo de lo normal en ese momento, en el 2018 y 2019, de precipitaciones, y tenemos una probabilidad por encima de lo normal, pues casi que no muy evidente en este mapa. Y también hay un factor fundamental que es el debilitamiento de los vientos alisios también, en donde también afecta la generación del fenómeno del Niño. Entonces el fenómeno del Niño no está dado por el cambio climático que tenemos actualmente en nuestro planeta, sino es un fenómeno que vivimos en ciertos ciclos dentro de nuestro planeta. Más adelante vamos a ver unos cuadros comparativos también frente a este tema. Ahora bien, para el año 2023-2024 tenemos una imagen de referencia de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en donde tiene algunos estudios y estima unas personas que están expuestas frente a los riesgos del fenómeno del Niño entre el 2023 y 2024. Y tenemos en este estudio que 9,3 millones de personas en nuestro país pueden estar expuestos en zonas de riesgo alto, medio y bajo frente a los efectos del cambio del clima por el fenómeno del Niño. Y es así como 2,9 millones de personas actualmente se considera
que están en nivel de exposición alta. Y esto está en un plano de referencia en 124 municipios en 16 departamentos. Esa es la estimación que se dio en ese momento frente a lo que podría llegar a suceder en el 2023 y 2024. Adicionalmente, se considera que podemos tener 20 municipios afectados en riesgo alto y medio, y también se pueden tener 479 municipios afectados en nivel riesgo de alto y medio también. Y acá tenemos pues también un mapa en donde se puede ver cuáles pueden llegar a ser esos municipios. El color rojo más oscuro es nivel alto, y así hacia abajo, nivel medio bajo, y muy poco probable son los niveles grises. Entonces, en este primer mapa vamos a empezar a darnos cuenta que aparentemente el fenómeno del Niño no afecta a la totalidad del país, sino tal vez a unas zonas específicas. Y es aquí donde empezamos a intentar entender, bueno, pero ¿por qué en unas regiones sí está lloviendo y por qué en otras regiones hay incendios? Al fin que el fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña, ¿qué es lo que sucede? Y aquí vamos a empezar a darnos cuenta que no necesariamente el fenómeno del Niño afecta a todo el país de forma uniforme y de forma homogénea, sino de una forma un poco más heterogénea. Más adelante vamos a explorar un poco más. Igualmente tenemos también unos cuadros comparativos en donde, como les venía diciendo, es un fenómeno que se ha venido monitoreando en nuestro planeta o en nuestro país desde hace un tiempo para acá. Aproximadamente desde 1950 se tienen algunos datos frente a cómo funciona el fenómeno del Niño. Y pues 1950 para acá pues realmente es nuevo, no es unos datos de mucho tiempo atrás. Por consiguiente pues tenemos unos datos nuevos y empezamos a investigar frente a 1950, desde 1950, ¿qué ha sucedido? Acá podemos ver una tabla en donde tenemos cuál ha sido la magnitud de del fenómeno que se presenta a lo largo de los meses en donde se puede llegar a presentar, en los años en los cuales se puede llegar a presentar. Entonces tenemos una tabla muy interesante frente a cómo es este comportamiento desde 1951 hasta el 2010 aproximadamente, y se ha venido actualizando a lo largo del tiempo también. Y también tenemos cuáles han sido las épocas de ocurrencia del fenómeno de la Niña también, clasificados por intensidad y duración, en donde pues traigo a colación el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, ya que pues es difícil hablar o dejar de hablar del uno y del otro. También tenemos algunos datos desde 1950 hasta el 2011, y también empezamos a ver que no necesariamente en el mismo año se presenta fenómeno del Niño y fenómeno de la Niña, o finaliza uno y arranca otro después, no necesariamente. Hay algunos años en los cuales arranca fenómeno de la Niña y después continúa algo de fenómeno del Niño, o hay una intermitencia también a lo largo del año, pero no necesariamente arranca uno y después sigue el otro. Y es así como en términos generales se ha podido identificar que cuando se presenta un fenómeno del Niño hay una clara tendencia hacia la disminución generalizada de los volúmenes de precipitación en nuestro país, pero particularmente en las regiones andina y Caribe. Y enmarcado en el contraste de la situación anterior, las lluvias son más abundantes de lo tradicional en el sur de nuestro país, en la región pacífica, el suroccidente de la Amazonía colombiana y en algunas áreas del Piedemonte llanero. Entonces, este fenómeno tal vez deja de llover un poco en la parte de región andina y Caribe, pero empieza a llover un poco más en la región pacífica, suroccidente de la Amazonía y algo de Piedemonte llanero también. Entonces, no afecta a la totalidad del país de una forma uniforme. Igualmente, durante el fenómeno del Niño, debido a la reducción de la precipitación y aumento de la evaporación y la evapotranspiración, se produce una disminución de la disponibilidad hídrica en diferentes regiones de nuestro país. De esta forma, pues entonces empezamos a tener ausencia de disponibilidad de lluvias y de agua en general, ya sea para cultivos, para consumo y demás, en estas zonas que se mencionó anteriormente también. Y es así como empezamos a tener algunas noticias frente a lo que está sucediendo o cómo nos está afectando el fenómeno del Niño. Estas son noticias pues del 2024, sin embargo, cuando empezamos a revisar noticias a lo largo del tiempo, pues nos damos cuenta que las noticias son un poco similares frente a cuáles son los efectos y los impactos que puede llegar a generar el fenómeno en nuestro país. Entonces tenemos una temporada de incendios forestales muy fuerte. El país se ha venido preparando a lo largo del tiempo frente a cómo atender los incendios forestales, pero tenemos también temporadas de sequía en otros lados, pero también vemos que también hay algunas inundaciones en otras zonas del país. Entonces, son unas noticias heterogéneas, que no son las mismas noticias que se nos presentan a lo largo del tiempo, y a lo largo de la presencia del fenómeno también va modificando un poco también. Entonces, acá tenemos una del espectador y también de una página de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo,
en donde, basados pues en lo que está sucediendo en nuestro país, se toma la decisión de declarar situación de desastre nacional de la Presidencia de la República y la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo, declaran esta situación para poder empezar a generar ciertas acciones que la ley permita al momento de declarar una situación de desastre nacional. Y acá vamos a empezar un poco a cómo es ese marco normativo y cómo se declara una situación de emergencia en el orden nacional y por qué se puede, y cuál es el marco normativo actual de nuestro país y cómo nosotros actuamos. No antes de arrancar, quisiera que nos pueden hacer las preguntas por el chat del webinar. No sé si se está viendo ahí, pero bueno, ahí ustedes pueden tener un espacio de preguntas y nos pueden ir haciendo las preguntas a lo largo de la conferencia. Y si yo logro ver algunas preguntas, ahorita voy a mirar las preguntas para empezar a resolverlas a lo largo de la conferencia, o si no tenemos el tiempo, pues las vamos a empezar a resolver al final de la conferencia, entonces, o después de la conferencia también. Entonces, bien pueden empezar a hacer preguntas. Ahí tenemos abierto ya la pestaña de preguntas en el chat del webinar. Entonces, bienvenidos y vamos resolviendo a lo largo de la conferencia también. Entonces, tenemos un marco normativo actual y en el marco normativo actual tenemos algo que se llama a nivel internacional, se llama el Marco de Acción de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres. Este es un marco de acción que se trazó como Colombia es un país firmante de estos acuerdos de las Naciones Unidas desde el 2015 al 2030, y Colombia se compromete a tener acciones para poder hacer reducción de riesgo ante emergencias y desastres. Igualmente, Colombia es un país firmante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Río +20, entonces generó también la firma del compromiso con estos objetivos en el 2015 también. También tenemos algunos estándares empresariales en donde tenemos algunas normas ISO que nos generan unas inquietudes y nos generan ciertos lineamientos frente a cómo atender emergencias y desastres en el orden ya empresarial. Y también tenemos algo del Parlamento Andino, en donde también a nivel ya Latinoamérica, nosotros como país firmante también del marco del Parlamento Andino, nos comprometimos también a la gestión de riesgos de emergencias y desastres. Y a nivel país tenemos ya nuestra ley, que es la ley 1523 del 2012 y el decreto 2157 del 2017. La ley 1523 del 2012 es la ley de gestión de riesgo que cobija todo nuestro país y es la ley sombrilla de la gestión de riesgo ante emergencias y desastres en nuestro país. Y es ahí donde la circular emitida por el Ministerio hace unos días, en febrero del 2024, hace referencia hacia la ley 1523 también, entre otros. Y también tenemos el decreto 1072 del 2015, en donde también esta circular que emitida por el Ministerio también nos aclara mucho que tenemos que estar conformes a la normatividad actual. La normatividad actual de nuestro país es una normatividad bastante buena, es una normatividad que técnicamente nos permite generar muchas acciones para poder generar sistemas de prevención y atención de emergencias y desastres, y también todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo frente a los riesgos y peligros de los trabajadores de nuestro país. Y es así como vamos a empezar a tener también a nivel ya local, a nivel municipal y departamental, los comités municipales de gestión de riesgo y los comités departamentales de gestión de riesgo. En el caso de Bogotá, lo tomamos, pues, en el caso acá actual, Bogotá es una ciudad muy, muy grande, por consiguiente no se llama Comité Municipal de Gestión de Riesgo, sino se llama IDIGER, Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Así bien, otras ciudades también grandes de nuestro país tienen unos comités municipales y comités departamentales, en algunos tienen unos nombres específicos y en otras partes no tienen otros nombres específicos, pero que se llama Comité Municipal Departamental. Y es ahí donde nosotros como compañías, como empresas, podemos acceder a información, podemos acceder a fuentes de información histórica también, en donde nosotros podemos llegar a tener orientación técnica frente a lo que debemos hacer dentro de nuestro territorio. Es muy, muy importante estar acordes a los lineamientos técnicos de nuestro territorio, ya que de esta forma logramos articular y engranar toda la gestión de riesgo ante emergencias y desastres en nuestro municipio, departamento y hacia el país también. Y dirigirnos pues hacia el compromiso del marco de acción de Sendai, que es poder tener unas acciones frente a la reducción de riesgo ante emergencias y desastres. Entonces vamos a revisar qué nos dice un poco la circular. La circular pues es emitida el 5 de febrero del 2024, en donde nos enmarca esta acción hacia las acciones de promoción y prevención de riesgos laborales en el marco de los efectos del fenómeno del Niño. Y teniendo también pues
tiene un considerando bastante grande en donde enmarca esta circular frente a la ley 1523, la ley 1562, el decreto 1072 de 2015 que ya lo hablamos, y empezamos a tener algunos lineamientos claros frente a lo que nosotros debemos hacer ahí. Ahora bien, tenemos también unos objetivos de la gestión de riesgo, de los cuales siempre lo reforzamos, ya que son 3 objetivos fundamentales, que es el objetivo del conocimiento de riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de la emergencia o el desastre. Y no podríamos empezar a hablar acerca de qué hacer frente al fenómeno del Niño si no hablamos de los objetivos de la gestión de riesgo. Entonces, en los objetivos de la gestión de riesgo tenemos uno fundamental, que es el conocimiento de riesgo, y lo vamos a desarrollar aquí más adelante. Tenemos también un sistema de gestión de riesgo ante emergencias y desastres, un sistema en el cual nosotros como compañías, como empresa, nos podemos apoyar. Y como les venía diciendo, tenemos un Consejo Nacional para la Gestión de Riesgo. Posteriormente tenemos una oficina, que es la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo, que se encarga de articular todos los entes que actúan en la gestión de riesgo en nuestro país. Y esta Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo tiene un comité de conocimiento, un comité de reducción de riesgo y un comité de manejo para la emergencia y el desastre. Pasamos nuevamente al tema departamental. Entonces tenemos un gobernador y un fondo departamental para la gestión de riesgo. Hay un consejo departamental para la gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Y pasamos a las alcaldías, en donde hay un fondo municipal para la gestión de riesgo y, como lo veníamos hablando en la diapositiva anterior, un consejo municipal para la gestión de riesgo ante emergencias y desastres. Esto lo pueden seguir consultando frecuentemente en las páginas de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo, que lo tenemos acá, y adicionalmente a poder encontrar cómo es nuestra estructura organizativa en nuestro país. También podemos encontrar muchos elementos de apoyo, mapas, planos, algunos estudios también se pueden encontrar acá. Y basado un poco en toda esta información secundaria, nosotros empezamos a trazarnos o implementar el primer objetivo, que es el objetivo del conocimiento del riesgo. Y el objetivo del conocimiento del riesgo es intentar entender cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades a las cuales nos vemos nosotros expuestos. Y es así como pues, ustedes pueden entrar a consultar varias páginas. Esta es una página bien interesante en donde ustedes pueden encontrar cuáles son las emergencias, o no emergencias, los desastres que se están presentando a nivel global. Y efectivamente está en este momento activa e identificada lo que se puede estar presentando en nuestro país. Entonces, esta página, esta entidad internacional, nos menciona como que en Colombia hay una sequía e incendios forestales, con la información de enero del 2024. Y está la noticia también que en 27 de enero del 2024, mediante el decreto número 77, el gobierno declaró la situación de desastre nacional por un periodo de 12 meses debido al impacto del fenómeno del Niño, y que explica nuevamente que es un fenómeno de variabilidad climática que se presenta entre 2 a 7 años aproximadamente. Bien, también tenemos otras noticias en donde se espera que el fenómeno del Niño dure hasta abril del 2024 aproximadamente, que el gobierno nacional decreta oficialmente el fenómeno del Niño y alerta a continuar preparándose. Esta es muy importante porque, como pueden ver, el fenómeno del Niño es algo que empieza a suceder, no llega de un día para otro y dice, ya, ahora sí tenemos fenómeno del Niño, sino es algo que se viene estudiando y de un momento a otro, pues, basado en toda esta recolección de información, se decide, bueno, ahora sí estamos en un fenómeno del Niño. Y también tenemos algunas agencias como las Naciones Unidas, en donde también nos indica que nosotros tenemos la actualización de abril del 2024, en donde empieza a generarse una influencia de los patrones meteorológicos y que contribuyen a un nivel del aumento de las temperaturas tanto en la Tierra como en el océano, y esto ya nos empieza a decir que estamos en un fenómeno del Niño. Entonces, empezamos con la fase de conocimiento y vamos a identificar qué son las amenazas. Las amenazas nosotros tenemos actualmente amenazas de origen natural y de origen antrópico. Las de origen natural son todas las generadas por la naturaleza y las de origen antrópico generadas por la mano del hombre. Dentro de las antrópicas tenemos de origen intencional y origen no intencional. Y de las naturales nosotros tenemos todas las que conocemos, como son sismos, como son vendavales, huracanes, tsunamis, volcanes, y pues estos fenómenos de variabilidad climática, que son fenómenos que ya vienen presentándose en nuestro planeta desde hace mucho tiempo. Y también tenemos las vulnerabilidades, y eso significa qué tan vulnerable puedo ser yo frente a la materialización de esa amenaza, o qué tan vulnerable puede ser nuestro país, o qué tan vulnerable puede ser alguna población específica también frente a la ocurrencia de estos eventos.
Y solamente aquí, en este momento, es donde tenemos un nivel de riesgo, en donde tenemos la combinación de amenaza por vulnerabilidad es igual al riesgo. Y es acá donde hacemos pues referencia nuevamente a nuestra circular, en donde la circular nos pide que nuevamente reforcemos en el interior de nuestras organizaciones y de nuestras empresas que nosotros debemos hacer un análisis de amenazas y vulnerabilidades y tenerlas muy bien identificadas también al interior de nuestras organizaciones. Esta circular está colgada en la página del Ministerio de Trabajo, entonces también la pueden consultar y desde ahí la pueden descargar también. Y es acá en donde si queremos nosotros evitar o cómo podemos generar una fórmula matemática, y si esta fórmula matemática fuera 4 por 2 es igual a 8, y quisiéramos que este 8 tendiera a 0, que quisiéramos reducir el riesgo, pues deberíamos trabajar mucho principalmente en la amenaza. Entonces, en la amenaza, si nosotros este número 4 lo convertimos a 0, 0 multiplicado por cualquier número sería igual a 0. Por consiguiente, si lográramos eliminar la amenaza total, pues no tendríamos ningún nivel de riesgo. Pero trabajar en la amenaza es muy complicado, principalmente cuando son fenómenos de origen natural. Es difícil pues eliminar esa amenaza. En este ejemplo, si nosotros quisiéramos estar no expuestos a la amenaza del fenómeno del Niño, pues deberíamos trasladarnos de nuestro país, porque nuestro país se ve afectado por estas corrientes cálidas del Océano Pacífico, en donde nos empieza a generar estos efectos de fenómeno del Niño. Entonces, si yo quisiera no verme expuesto a la amenaza de fenómeno del Niño, a las afectaciones por fenómeno del Niño, pues realmente sería muy difícil y la única opción sería trasladarme de este país en este momento actualmente. Entonces acá podemos ver una tabla de comparación en donde vemos que igualmente del 97 al 2003 pues se han generado de todas formas también ciertas variabilidades climáticas también, donde el nivel de la temperatura del Océano Pacífico también ha aumentado y esto nos empieza a llevar a inducir que tenemos un fenómeno del Niño actual. Voy a tomarme un momento a ver si hay alguna pregunta en el chat. Tenemos aquí una pregunta. Ya, listo, perfecto, buenísimo. Eduardo Quintero. Eduardo Quintero nos pregunta que si el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña no es causado por el cambio climático, ¿por qué cada año es más fuerte y con más desastre si el cambio climático no tiene nada que ver con este fenómeno? Entonces, perfecto, muy bien, muchas gracias, Eduardo. Muy interesante la pregunta y es muy importante pues que lo aclaremos. Efectivamente, pues el fenómeno del Niño y de la Niña no es causado por el fenómeno de cambio climático, no tiene que ver con el cambio climático, sin embargo, la afectación que puede llegar a tener estos fenómenos puede ser superior. Y como les venía diciendo en la frase inicial de la conferencia, los desastres no son naturales y no es la naturaleza la que nos genera estos desastres, sino tal vez ausencia de muchas cosas. Uno, preparación, que es lo que estamos haciendo ahorita en este momento, que es la fase de conocimiento de riesgo. Si nosotros podemos empezar a hacer acciones de conocimiento de riesgo, de reducción de riesgo ante emergencias y desastres y de manejo de la emergencia y el desastre, seguramente los efectos pueden ser menores, pero lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de la conferencia. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, acá tenemos algo clave frente a la pregunta que nos estaba haciendo Eduardo y es si el elemento expuesto, es decir, la población, la industria, la empresa, no presenta vulnerabilidad frente a las amenazas, es decir, si es capaz de anticipar, resistir, responder y recuperarse, ante la amenaza no genera el nivel de riesgos. Entonces, si yo aumento mis capacidades y reduzco mi vulnerabilidad, seguramente los efectos van a ser menores, que es un poco a lo que viene la pregunta, y es, si yo dejo ser vulnerable, pues seguramente los efectos van a ser menores y los desastres no van a afectar tanto como se está afectando actualmente en ciertas regiones de nuestro país. Entonces tenemos algunos ejemplos de metodologías para identificación de amenazas y vulnerabilidades. Tenemos algunos mapas y algunos planos que ya tenemos establecidos en nuestro país, como algunos estudios frente a dónde son los niveles de afectación más grandes, dónde son los niveles de lluvia menores, en diferentes temporadas. También podemos ubicar la infraestructura de nuestras empresas en los mapas que nosotros tenemos. Acá traigo como referencia unas amenazas por volcanes. Entonces, si tenemos un volcán que son todos, o los volcanes que son todos los que están en la franja roja o los triangulitos rojos, y nosotros tenemos una ubicación teórica que son las estrellitas, esas estrellas, si las ponemos encima de los mapas de los volcanes, podemos empezar a identificar
hasta dónde me puede llegar a afectar a mí o no. Tenemos unos ejemplos de amenaza por inundación, cuando empezamos a hablar pues, del fenómeno de la Niña y demás, o como hablamos ahorita, el fenómeno del Niño también trae lluvias en donde normalmente no las puede llegar a traer. Entonces también podemos ubicar la infraestructura y en dónde estamos nosotros ubicados si ya conocemos que ahí se afecta por temas de inundación o por temas de sequía. Y por tema de sequía, pues entonces tenemos esta, es una ubicación también teórica en donde si yo pongo la ubicación de mi infraestructura traslapada frente al mapa, vemos que tenemos alguna afectación por sequía en diferentes regiones de nuestro país, principalmente en la región andina y en la región Caribe, como lo mencionamos en un principio. Y también tenemos unas zonas en donde aparentemente no es propenso a la afectación. Esta es una fuente pues, del IDEAM, en donde pues acá tenemos una descripción del aumento de las temperaturas y déficit de precipitaciones pueden provocar sequías que afectan significativamente a diferentes regiones del país, en la costa caribe y en la región andina. Entonces, ahí es donde empezamos a decir, bueno, pero entonces yo dónde me quiero ubicar si mi sector de pronto es agroindustrial o si tengo una comunidad o si estoy viviendo en estas partes, sé o ya sabemos por historia que me puede llegar a afectar más o no frente a un fenómeno de la Niña o un fenómeno del Niño. Entonces, si estamos ubicados en donde se genera afectación, pues me va a afectar a mí y el elemento vulnerable soy yo, no esa región, porque esa región ya tiene esa variabilidad climática. Y es aquí en donde pues también la circular nos pide que tenemos que hacer un buen análisis de riesgo. Si este buen análisis de riesgo nosotros lo podemos condensar en esta matriz, en donde es clave, y hemos venido repitiendo esto a lo largo de los años con Positiva, y es nosotros no solamente la vulnerabilidad general la debemos analizar, sino la vulnerabilidad específica por cada amenaza la debemos analizar. Y si no tenemos un análisis de vulnerabilidad específica frente a cada una de las amenazas específicas, seguramente la gestión que hagamos al interior de nuestras organizaciones va a ser mucho más difícil o va a ser direccionada hacia otras amenazas que no identificamos o que identificamos mal o que identificamos muy generales también. Posteriormente, después del conocimiento de riesgo, vamos a pasar a las fases de la gestión. Perdón, voy a revisar nuevamente las preguntas. Listo. Bueno, Luisa, muchas gracias por esta pregunta. Esta pregunta es muy, muy, muy interesante. Luisa Fernanda nos pregunta si qué país del mundo tiene menor amenaza o no existe alguno que no tenga amenazas. Luisa, yo diría que ninguno existe menor amenazas o no. Sería un estudio muy interesante que habría que hacer a nivel global. Pero cada país tiene unas amenazas diferentes, ya sean de origen natural o de origen antrópico. Frente a las amenazas de origen natural, pues no podría decirte que alguno tiene más o alguno tiene menos. Sin embargo, recuerda que nosotros estamos en el Círculo de Fuego del Pacífico, y en el Círculo de Fuego, Anillo de Fuego del Pacífico, como se llame frecuentemente, es donde está la mayor cantidad de volcanes en nuestro planeta. Entonces, pues si uno quiere alejarse de los volcanes y tal vez de movimientos sísmicos, pues uno podría alejarse de esos anillos de fuego en el planeta. Entonces, en el planeta existen ya varios estudios a nivel de volcanes, de sismos, de tsunamis, y podría generar como una posibilidad de, bueno, ¿dónde podría estar en donde no me afecte? Sin embargo, pues uno podría decir, bueno, yo me voy a ir hacia la parte norte de nuestro planeta, pero en la parte norte también hay muchos volcanes. Si estamos hablando de Islandia, pues está lleno de volcanes, ahorita hay volcanes activos allá también. Pero pues si vamos a Canadá, pues la amenaza a la que nos podemos ver expuestos son las temperaturas muy, muy, muy bajas. Entonces, bueno, cada uno tiene sus componentes. Pero bueno, la pregunta. Tenemos una pregunta de Sandra Janet García. ¿Cómo se miden los factores de cambio climático? Bueno, Sandra, ese es un capítulo muy, muy grande. Tal vez podríamos revisarlo en una siguiente conferencia, ya que es un capítulo muy grande. ¿Y cómo podemos llegar a medirlo? Pues por diferentes sistemas de medición frente a cuál es la afectación a los ecosistemas, la afectación también a las comunidades, también los niveles de medición que nosotros tenemos pues actualmente en nuestro país de temas de lluvias, de temas de temperaturas, de temas de sequías también. Entonces podemos generar una fuente de información secundaria bastante grande. Entonces, bueno, es un capítulo bien grande, lo voy a anotar para tomarlo en cuenta en otra conferencia. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar a la parte de reducción de riesgo. Entonces, después de conocer cuáles son las amenazas y qué tan vulnerable soy yo como comunidad, como empresa, frente a cada una de las amenazas,
tenemos que pasar a las medidas de reducción de riesgo. A las medidas de reducción de riesgo tenemos una intervención correctiva, una intervención ya, tenemos intervenciones prospectivas, una protección financiera también y un plan de continuidad de negocio. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que nos hizo Eduardo, yo cómo puedo lograr que la afectación sea mucho menor, principalmente con esto. Entonces, si yo hago una acción, unas intervenciones correctivas inmediatas, pues logro evitar afectaciones. Si hago afectaciones prospectivas es hacia adelante y bueno, ¿cómo yo puedo pronosticar algo? ¿Cómo puedo hacer algo de prospectiva para que la prospectiva me lleve a tomar medidas de acción ya y no en el momento que sucede? ¿Cómo hago protección financiera? La protección financiera funciona muy bien frente a los temas de seguros, principalmente, por ejemplo, de temas agrarios. Hay unos seguros súper especializados en los temas agrarios también. Hay seguros especializados en frente a temas de incendios, incendios forestales también. Entonces se puede tomar pues, cuál es ese factor también. Y plan de continuidad de negocio. Cuando estamos hablando ya de las empresas puntualmente, pues si algo me llega a afectar frente a este tema de fenómeno del niño, si fuera fenómeno del niño, ¿cómo hago yo para que el plan de continuidad de negocio se active bien y pueda llegar a tener una continuidad de las operaciones de una forma segura también? Bien, ahorita seguimos respondiendo algunas preguntas que creo que ya llegaron más, ya respondemos más. Bien, entonces, en temas de intervención correctiva, entonces como mencionaba, son intervenciones inmediatas, intervenciones ya, intervenciones prospectivas, entonces empezar a ver, bueno, cómo puedo tener el pronóstico del clima en estos días, en esta semana, en estos meses. Y encontramos fuentes de información como esta, una fuente de información bastante interesante, muy buena, en donde nos da el pronóstico de clima desde hoy. Esta foto fue tomada ayer, perdón, desde las 7 de la mañana, el miércoles, jueves, viernes a domingo, hasta el lunes hasta las 7 de la mañana. Entonces, aparentemente, para hoy, miércoles, a la 1 de la tarde, cuando finalicemos la conferencia, marqué el puntico ahí para que pudiéramos ver, bueno, cómo estaría el estado del clima en nuestro país. Entonces empezamos a ver que aparentemente tenemos unas temperaturas de 22, 23, 24 grados centígrados, pero inclusive podríamos hacer un zoom in a nuestro país también y empezar a ver cómo puede llegar a afectar la temperatura a la región en la cual yo estoy. Entonces empiezan ustedes, pueden entrar a esta página, es supremamente buena, y empiezan a tener estos pronósticos de clima también. Entonces para el miércoles a la 1 de la tarde, miren, aparentemente podemos tener en la zona de Magangué, El Plato, Bosconia, aparentemente Valledupar, aparentemente van a haber unas temperaturas bien altas, superior a los 22, 23, 24 grados centígrados aparentemente. En Montelíbano, tierra querida Montelíbano, también y Montería, también aparentemente va a estar muy caliente el día de hoy. Entonces, pues podemos empezar a ver que también en Tunja parece que va a llegar a unos 22, 20 grados centígrados, que para Tunja es una temperatura muy alta. Y así podemos empezar a hacer ciertos análisis prospectivos frente a lo que puede llegar a suceder mañana, pasado mañana, una semana, un mes hacia adelante. Y también hay estudios muy interesantes frente a la probabilidad de los efectos del fenómeno del niño. Y acá podemos ver un estudio también de la misma oficina de la que les hablé al principio también, en donde tenemos una temporalidad del fenómeno del niño. Este estudio fue lanzado en el 2022 aproximadamente y es muy interesante porque nos da el segundo semestre del 2023, el tercer semestre del 2023, el cuarto trimestre del 2023 y también el primer trimestre del 2024 en el cual estamos actualmente. Y pues no me voy a tener en los anteriores, pero voy a tenerme un poco en el del 2024, donde nos dice que hay un alto déficit de precipitaciones, disminución de la humedad y aumento de la temperatura. Este periodo plantea una mayor demanda de respuesta debido a las necesidades causadas por el fenómeno del niño. Y se prevé que las afectaciones se concentren en los departamentos del norte de Santander, Guajira y el norte de los departamentos de Chocó y Antioquia. Entonces, ¿cómo me preparo yo para esto? Este informe fue lanzado hace un año aproximadamente. Si yo leo este informe hace un año, me puedo llegar a preparar para este tercer trimestre del año 2024, en donde si yo estoy ubicado en estas zonas en las cuales tengo esos niveles bajos de precipitación, pues puedo empezar a tomar medidas de acción y corrección también. Vamos a ver el chat, tenemos una pregunta de Nora Elena Vaca. Entonces, un incendio generado por un rayo no es natural, ¿qué es lo que frecuentemente se escucha? Ok, un incendio generado por un rayo es una amenaza de origen natural y vamos a medir la vulnerabilidad ¿de qué? De una empresa, de una población, de un territorio.
Y es ahí donde tenemos amenazas de origen natural, que son todas estas, también la que tú mencionas, y medimos la vulnerabilidad frente a esa amenaza. Si este rayo o este incendio o este rayo cae en una zona desértica y genera un incendio de 1 hectárea y no hay más que quemar, pues tal vez el nivel de afectación no va a ser muy grande. Pero si este rayo cae en una zona montañosa que está seca, no sé, digamos que Chocontá, que sucede un incendio en Chocontá y se queman 20, 30, 40, 100, 200 hectáreas y está cerca de pronto humedales y está cerca de pronto nacimientos de agua, tal vez sí puede llegar a afectar mucho más. Entonces, el desastre que se puede llegar a presentar no es de origen natural, sino el desastre es la afectación a población o a las situaciones que se pueden llegar a presentar por una amenaza de origen natural o no. Y Adriana nos pregunta, calentamiento global o fenómeno del Niño. ¿Cuál es el riesgo más grande en el calentamiento global? ¿Cuál nos afecta a nosotros en Colombia? Perfecto, Adriana. Entonces, mira, Adriana nos pregunta cuál es el riesgo más grande en el calentamiento global o el fenómeno del Niño y cuál nos afecta más a nosotros en Colombia. Entonces, estamos viendo esta imagen. Esto es algo de lo que más afecta al fenómeno del Niño, no el calentamiento global. Nuevamente vamos a separar el calentamiento global del fenómeno del Niño, pero el fenómeno del Niño, dependiendo en donde tú estés ubicada, te va a afectar más o te va a afectar menos los temas de sequía. Principalmente son unos temas de sequía, de radiación solar, de altas temperaturas también, de ausencia de lluvias. Eso te puede afectar en las zonas que ya mencionamos anteriormente. Pero también, confiando en Dios, pues como este es el país del Sagrado Corazón, pues pasan cosas como estas, suceden cosas en donde, por ejemplo, residuos regados a lo largo y ancho del país, estos residuos regados nos pueden llegar a generar unos incendios forestales supremamente grandes, todas estas pipetas, vidrios y demás que en algún momento se regaron a lo largo del país y las carreteras nos pueden llegar a generar un incendio rapidísimo, combinado con las altas temperaturas, es muy, muy grave. Y bueno, y suceden cosas como estas, no voy a entrar en temas políticos, pero suceden cosas como estas en donde efectivamente pues hay una respuesta y hay una preparación, pero pues la ejecución no es una buena ejecución y suceden cosas como lo que ha pasado con los temas de los carrotanques, que pues es bastante grave porque a pesar de que se tienen los estudios, se tienen los recursos y pues bueno, algo sucede en los temas de ejecución y bueno, ya eso es otro tema. Y también traigo esta imagen, también es una imagen en donde pues empezamos a decir, bueno, es que el río se me metió a mí o yo me metí al río. Y eso sucede mucho frente a los temas de sequías también. Entonces, no, es que sembramos en una temporada de lluvia que aparentemente era muy buena, pero después no, es que dejó llover y es que el planeta está cambiando y demás. No, tal vez son periodos de sequía que ya están establecidos, son periodos de lluvia que ya están establecidos. Y si yo construyo donde no debo construir, pues sucede lo que sucede en esta imagen que tenemos aquí actualmente. También sucede con los temas de respuesta a emergencias, entonces un poco volviendo a la imagen que vimos hace unos momentos con los carrotanques, pues si yo tengo los extintores no óptimos, no operables, pues puede llegar a suceder esto. Bien. Y posteriormente pasamos a los temas de manejo de la emergencia del desastre. Ya ahorita contesto más, que ya estamos como cortos de tiempo. Y después de la fase del conocimiento, la fase de reducción, viene la fase de manejo de la emergencia del desastre. Y en la fase de manejo de la emergencia del desastre tenemos varias fases: preparación para la respuesta, ejecución para la respuesta, preparación para la recuperación y ejecución de la recuperación. Y aquí, nuevamente, vamos a empezar a hacer acciones o implementar o proponer acciones para prepararnos para la respuesta y para ejecutar la respuesta. Y son acciones de este tipo, por ejemplo, acciones frente a cómo prevenir incendios durante un fenómeno del Niño. Entonces tenemos varias acciones frente a qué hacer y cómo hacerlo. Entonces evitamos hacer fogatas en zonas de veredas o en zonas donde están muy secas, no arrojar colillas de cigarrillo al suelo, no tirar basura como la que vimos o estos residuos sólidos donde no deben estar, no realizar quemas en basureros también, no utilizar maquinaria que puede generar chispas en zonas que tienen riesgo de incendio forestal. Y hay que mantenerse informado principalmente frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad Nacional para Gestión de Riesgo, Instituto IDEAM. Esto es súper importante, ya que si nosotros no tomamos la información confiable y con información segura, empezamos a entrar en unos mitos grandísimos
y a traer unas dificultades de preparación y respuesta muy, muy grandes si la información es una cadena WhatsApp, si la información es una cadena que no viene de una fuente oficial, podemos generar pánico, podemos generar malas medidas también frente a estos temas. Y capacitarse en temas técnicos frente a la prevención y control de incendios y ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la prevención de incendios en la comunidad. Y también la circular nos dice un poco o nos muestra un poco cuáles son los peligros y los factores, ya hablando de los temas de seguridad en el trabajo para las personas, donde tenemos algunos peligros físicos y los factores de temperaturas externas también, y también de radiaciones no ionizantes y exposición al sol, en donde tenemos cuáles podrían ser los efectos a la salud y cuáles son los controles sugeridos. Dentro de esto, si estamos, por ejemplo, expuestos a un tema de un incendio forestal, ayer en Bogotá tenemos una exposición a un incendio forestal bastante grande que afectó mucho la calidad del aire, entonces pues podemos tener una inhalación de gases y vapores de humo. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Usando tapabocas. Entonces, unas medidas muy claras, unas medidas muy contundentes, unas medidas simples para que nosotros podamos llegar a implementarlas también. También tenemos algunos como si tenemos mucha exposición a fuentes de temperatura muy altas, utilizar manga larga, pantalón largo, gorras, sombreros, tener protectores faciales también, que nos pueden funcionar muy bien y pueden llegar a reducir las afectaciones. Pero también nos dice que es importante tener en cuenta la zona geográfica de la actividad económica y la exposición. Entonces no es lo mismo hablar de estos temas de exposición en una empresa en donde pues no tienen una exposición a sol, diferente así lo tenemos que en una zona geográfica de la zona costa norte, en donde tenemos de pronto una obra civil, en donde sí estamos en exposición al sol y a fuentes temperaturas durante todo el día, también lo tenemos que revisar muy bien. Y las empresas y los trabajadores, que es importante que la participación de los trabajadores y de las trabajadoras se dé frente a, bueno, ellos son los que reciben pues como esta exposición y cómo deberían manejarla. Es muy importante que todos estén ahí, no solamente lo hace o un asesor externo o alguien externo a la compañía, sino lo van a hacer las personas que están expuestas también a este tipo de situaciones. Y también que el plan de emergencias, el plan de gestión de riesgo que tengan en sus compañías debe dar respuesta a la situación concreta que se identifique. Volvemos nuevamente a los temas de análisis de amenazas y vulnerabilidades. De esta forma, se debe dar respuesta a la situación concreta que se identifique de forma que se concreten las medidas de control, de mitigación, según la magnitud y el conjunto de las otras empresas, con las comunidades cercanas también, con los organismos de atención de emergencias en la zona, como con los comités paritarios de seguridad en trabajo y con todas y todos los trabajadores. Entonces acá volvemos nuevamente a esa estructura que vimos al principio y era la estructura para la gestión de riesgo ante emergencias y desastres, Consejo Municipal, Consejo Departamental de la Gestión de Riesgo también. Y prepararnos muy bien frente a los equipos que nosotros debemos llegar a utilizar. Y recuerden que los equipos no funcionan solos, los equipos también debemos estar capacitados para utilizar los equipos. Los equipos por sí solos no son automáticos, unos sí, otros no, pero debemos capacitarnos en lo que nosotros estamos expuestos. Entonces, si es un vendaval muy fuerte, si es una exposición a temas de incendios, si tenemos que evacuar, debemos capacitarnos en estos temas de evacuación también. Voy a pasar acá unas diapositivas porque ya estamos finalizando. Es muy importante también que nosotros hagamos toda una preparación de simulacros y simulaciones frente a los procedimientos que establecimos. Si en nuestra compañía nosotros establecemos procedimientos para, por ejemplo, incendios forestales, hacer capacitación frente a incendios forestales y hacer unos simulacros también frente a incendios forestales. También tener nuestros procedimientos a la mano. Todo lo que podamos tener a la mano funciona muy bien, ya sea impreso, ya sea en nuestro celular, también funciona muy bien. Y también tener unas mesas de trabajo y unos simulacros de mesa en donde podemos involucrar a todos los directivos también de la organización para que puedan establecer de qué forma van a actuar en los momentos de una emergencia que se pueda llegar a materializar al interior de las organizaciones. Y es así como después de pasar de la fase de conocimiento, reducción y manejo, en este momento tenemos ya un plan de gestión de riesgos de emergencias y desastres basado en el decreto 2157, que la circular también nos ha pedido que implementemos este decreto 2157 de la ley 1523 al interior de nuestras organizaciones también. ¿Y cuáles problemas frecuentes tenemos? Y tal vez esto es uno de los problemas frecuentes frente a por qué, que la pregunta inicial que nos hacían, el por qué cada vez los efectos son más fuertes, porque tenemos muchos problemas frecuentes a que hacemos el plan, pero se queda en el síndrome de plan de papel, es decir, ese documento queda guardado,
o en algunas ocasiones se imprimía, ya no se imprime, pero queda guardado y ese documento no tiene vida. Y si este documento, toda esta fase de preparación que hicimos no tiene vida, pues realmente no se implementan las acciones necesarias para contener los riesgos y contener los efectos que pueden llegar a generar la materialización de las amenazas al interior de nuestras organizaciones. Y esta gráfica, como les venía diciendo al principio, pues es muy importante fortalecer las capacidades, disminuir las vulnerabilidades, y esto nos llega a generar un mayor nivel de seguridad al interior de nuestras organizaciones también. ¿Y cómo hacemos para medirlo? Entonces, la idea es medirlo frente a las amenazas, el nivel de exposición, la vulnerabilidad y el riesgo, y cómo lo debemos gestionar por medio de acciones preventivas, acciones correctivas, protección financiera también, y en la fase de manejo de la emergencia del desastre, tener una preparación para la ejecución y una preparación para la recuperación también. Y muy importante el contexto. Como bien lo veníamos hablando con la circular también, si yo estoy ubicado en diferentes regiones de nuestro país, pues no es lo mismo que ubicarme en la región central que en la región suroccidental. Entonces, pues acá este es un ejemplo de una ubicación teórica de un municipio en donde empieza a llover y el río puede llegar hasta diferentes partes, entonces es muy importante el contexto. Y el contexto no solamente en la ubicación espacial de nuestro país, sino también en el tiempo. Entonces, mi preparación no solamente obedece para el fenómeno del niño o de la niña, sino que ya entiendo que es un fenómeno que va a cambiar a lo largo de 2, 5, 7 años. Bien, continuamos entonces. Qué pena ahí la interrupción. Entonces, es importantísimo tener en cuenta los periodos de tiempo, los ciclos de los periodos de tiempo. Ya estuvimos hablando frente a que este es un fenómeno de variabilidad climática. Por consiguiente, tenemos que estar atentos a los ciclos que se pueden llegar a generar en nuestro planeta, en nuestro país, frente a cuáles son los tiempos en los cuales yo me quiero preparar o hacia los cuales son los tiempos a los cuales yo me quiero preparar. Entonces, perdón, vamos a seguir acá. Listo. También podemos llegar a tener varios recursos y soluciones tecnológicas. Bueno, ya listo. Tenemos también varios recursos tecnológicos y soluciones tecnológicas. Perfecto, ahora sí. Listo, entonces vamos un poco a la anterior. Entonces estamos hablando de la escala de tiempo. La escala de tiempo es muy importante, ya lo mencionamos ahorita. Y también en nuestras ciudades tenemos algunos recursos y soluciones tecnológicas, dependiendo cada ciudad, municipio o empresa lo puede llegar a tener. También en algunas ciudades pues tenemos o soluciones avanzadas como las dos primeras imágenes de la parte superior o soluciones no tan avanzadas como las de la parte inferior. Y aquí viene un poco a la pregunta, venimos a responder la pregunta que nos hicieron anteriormente y es, bueno, ¿cuál es el mayor riesgo? Pues el mayor riesgo es no tener la información, no tener sistemas de información en nuestros municipios, en nuestros departamentos, no tener sistemas de monitoreo, de alerta temprana, no tener sistemas que nos puedan llegar a solucionar las inquietudes de información que nosotros podemos llegar a tener. Igualmente sucede con las empresas. Con las empresas nosotros podemos llegar a tener sistemas de alerta temprana frente a cuáles elementos pueden llegar a fallar, cómo puede llegar a tener unos cierres de pronto de hidrocarburos rápidamente en espacios cortos de tiempo si llega a suceder una emergencia también. Entonces tenemos acá algunos ejemplos frente a soluciones que actualmente se presentan en nuestro país, soluciones de origen tecnológico también, y todo esto puede ayudar al ordenamiento territorial y a la calidad en el ordenamiento territorial de nuestro país. También recuerden que el brigadista no es el único responsable para atender una emergencia, el brigadista lidera la respuesta a emergencia y todos tenemos un papel frente a la atención de una respuesta a emergencias, ya que pues si nosotros esperamos la respuesta ideal, posiblemente la respuesta ideal no nos va a llegar en el momento que se nos presenta un desastre grande. Entonces, fortalecer las capacidades de la comunidad es supremamente importante. Y muchas soluciones están a la mano, y acá es una foto de la Cruz Roja japonesa, en donde la Cruz Roja japonesa le enseña a hacer mínimo 10 cosas a la población, a toda la población, con una sábana, porque las sábanas, pues la mayoría de personas tienen sábanas en su casa, y estas sábanas podemos ayudar a generar varios elementos para la atención de emergencias de desastre, vendas, cuerdas, camillas y demás. Y aspectos claves de la gestión de riesgo, pues el proceso es nada, el plan es nada, perdón, y el proceso es todo. Esto es un adagio israelí, y el plan no es tan importante como el proceso, es un adagio estadounidense también. Entonces, no es tener el documento, sino todo lo que sucedió para poder llegar a este documento. Y no solo las buenas intenciones cuentan, como sucedió con los carrotanques, que no nos pase lo del Chapulín Colorado, en donde pues tenemos
situaciones como estas, donde tenemos un buen sistema contra incendios, pero pues está bloqueado completamente. Tenemos una persona trabajando en alturas pues que está amarrada a nada, o tenemos salidas de evacuación que no se pueden acceder. Entonces, como conclusiones tenemos pues que el corazón del plan de emergencias es ese análisis de amenazas y vulnerabilidades. Nuevamente, como nos dice la circular de la cual estamos hablando, debemos hacer una muy buena identificación de amenazas y vulnerabilidades. Hay que enfocarse en el proceso y no solo en el documento. Y para que este documento tenga vida, es indispensable implementar las medidas de reducción de riesgo. Bueno, muchas gracias. Acá finaliza nuestra conferencia el día de hoy. Esta es la bibliografía para que ustedes la puedan consultar. Tenemos información muy importante. Y bueno, Paola, pasemos al sondeo final. Muchas gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Así es, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. El fenómeno del Niño es un efecto del cambio climático. Esto es A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, verdadero, 64%, B, falso, 36%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, nuevamente, el fenómeno del Niño no es un efecto del cambio climático, es un fenómeno de variabilidad climática, es algo que se presenta en diferentes ciclos, en ciclos de diferentes periodos de tiempo en nuestro planeta. Entonces, no es un efecto del cambio climático, sin embargo, el cambio climático puede llegar a generar que los efectos del fenómeno del Niño pues generen mayor afectación en la población, pero son dos cosas diferentes. Sí. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El fenómeno del Niño afecta a todo el país por igual. Esto es A, verdadero, B, falso. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 32%, B, falso, 68%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, súper. Ahí ya mejoró versus la primera, que estaba viendo las respuestas de la primera del inicio de la conferencia, entonces efectivamente no afecta a todo el país por igual. Es algo que afecta a unas regiones más, otras regiones menos, pero al variar este estado climático, pues sí tenemos afectación, pero no necesariamente de sequía en todo el país. Entonces efectivamente no afecta a todo el país por igual, no es un tema homogéneo. Ok, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. Las amenazas se dividen en naturales y antrópicas. Esto es A, verdadero, B, falso. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, verdadero, 87%, B, falso, 13%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Bueno, buenísimo. Seguimos teniendo más claro las amenazas de origen natural, de origen antrópico. Sí tenemos esas dos posibilidades. Entonces, bueno, nos fue bien porque ya cambió frente a la primera parte de la conferencia. Doctor, bien. Muchas gracias por tu retroalimentación. Gracias. Entonces, listo. Entonces, bueno, si tienen más preguntas, desafortunadamente se perdieron algunas del chat, pero creo que habíamos alcanzado a responder la mayoría, pero pues las pueden dejar ahí y nosotros podemos ir respondiéndolas posteriormente. Muchas gracias por la participación el día de hoy. Les recordamos mucho que tenemos en Posipedia una gran cantidad de herramientas para que ustedes puedan hacer gestión en sus empresas y todas están muy buenas. Entonces, muy agradecido por este tiempo, por esta participación y esperemos que esté muy bien. Doctor Aristizábal, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Paola. Gracias por los asistentes. Gracias, doctor. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co,
donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación y Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.